Hola amigos, hace 2800 años, antes de que una ciudad llamada Roma dominara la historia, en las colinas y valles del Lacio antiguo habitaba cerca de los ríos y bosques un pueblo de guerreros, pastores y devotos de sus dioses. En el episodio de hoy descubriremos una etnia olvidada que dio origen a una de las civilizaciones más importantes de la historia. Quédate para descubrirlo, porque hoy hablaremos de los latinos. Bienvenidos a mi canal, soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. Para comenzar nuestra historia, nos trasladaremos al Lacio italiano. El Lacio actual es una provincia de Italia ubicada en la zona suroeste de la península itálica. Sin embargo, este es el Lacio moderno. Nosotros nos remontaremos a las tierras del Latium Ventus, es decir, el Lacio antiguo, hacia el siglo VIII a.C. Esta es una región de llanuras fértiles con una posición estratégica, ya que limitaba al norte con el río Tíber, al sur con los montes albanos, al oeste con el mar Tirreno y al este con los Apeninos. En este territorio habitaba hace aproximadamente 2800 años un pueblo denominado los latinos. El término latino proviene de latinus, del cual se deriva latium, o sea, Lacio. Podríamos afirmar que latinus hace referencia precisamente a los habitantes de esta región. Como vimos en el episodio sobre las lenguas muertas, a través de las lenguas antiguas los académicos pueden rastrear el origen de un pueblo o cultura. En el caso de los latinos, su procedencia se remonta a las migraciones indoeuropeas en el segundo milenio a.C., ya que el latín pertenece a un amplio grupo de lenguas itálicas de origen indoeuropeo, concretamente del grupo latino-falisco. Estas lenguas eran propias de una serie de tribus que penetraron en Italia en oleadas sucesivas, terminando por mezclarse con los pueblos autóctonos de la región. Por tanto, el latín comparte raíces y orígenes comunes con otras lenguas indoeuropeas, como el griego, el persa y el celta. Las ciudades principales más destacadas de los latinos, a excepción de Roma, eran Alba Longa, la legendaria ciudad latina más importante, perdida en el tiempo y de la que hablaremos en el próximo episodio, Tibur, lo que hoy conocemos como Tivoli, y Praeneste, la actual Palestrina, donde se edificó uno de los templos más importantes de la región, el templo dedicado a la diosa de la fortuna primigenia. Este santuario se utilizaba para bendecir a los primogénitos, con el fin de asegurar la supervivencia durante la infancia y perpetuar así el gens familiar. En los museos vaticanos podemos encontrar una representación de esta diosa primigenia. De esta no hablo en mis guías de los museos vaticanos, pero sí lo hago de la famosa estatua de Augusto de Prima Porta y del dios del Nilo, que está en la misma galería, la Galería del Brazo Nuevo. Si tienes pensado visitar los museos vaticanos o conocerlos desde tu casa, yo tengo toda la información que tú necesitas. Más detalles en guiasderoma.com. También fueron de gran relevancia en la época arcaica ciudades como Tusculum, Aricia y Lanuvium. Sobre temas territoriales es algo más complejo que decir que estas ciudades mencionadas eran simplemente latinas, ya que Tivoli y Praeneste tenían influencia sabina y Roma influencia etrusca. Los latinos del siglo VIII a.C. vivían en pagus, que eran aldeas formadas por cabañas de madera y paja.
Tenían un sistema social basado en clanes, llamado gentes, donde el pater familias era el jefe del clan que gobernaba como juez, sacerdote y guerrero. Pero este mismo siglo, estas aldeas empezaron a desarrollarse para convertirse en ciudades, entre ellas está nuestra querida Roma. Pero no adelantemos acontecimientos, sigamos hablando de los latinos. La sociedad latina de época arcaica era un pueblo que vivía de la agricultura, aprovechando las llanuras del Lacio. Y es que la vida de los latinos giraba en torno al campo. Cultivaban farro, que es un trigo antiguo, criaban ovejas y de ahí podría provenir la tradición pastoril romana, con su famoso queso de leche de oveja, el pecorino, utilizado actualmente en recetas icónicas como la pasta carbonara. ¡Ñam, ñam! También destacaban por su habilidad en el tejido de la lana, que realizaban en telares verticales. Molían en grano en piedras y preparaban pulus, una papilla de cereales muy común en la antigüedad. En sus cabañas de barro y paja el hogar era sagrado. El fuego de Vesta, que era la protectora del hogar, nunca se apagaba. Los niños aprendían a usar el arco y la honda, mientras que los ancianos narraban mitos sobre Saturno, el dios que le había enseñado la agricultura. Como hemos mencionado, este pueblo hablaba latín antiguo, una lengua de origen indoeuropeo, como hemos dicho ya, con una pronunciación grave y directa. Sin embargo, su escritura la desarrollaron a partir del alfabeto etrusco, que a su vez deriva del griego. La pieza más antigua encontrada en una inscripción en latín antiguo data del siglo VII a.C. y se conoce como la fíbula prenestina. Una fíbula es similar a un imperdible de la antigüedad, utilizado para sujetar dos piezas de un vestido, ya que los botones no se inventaron hasta la Edad Media. En este caso, la inscripción dice Manius met fefacet numasioi, que en latín clásico sería Manius met fecit numerio. ¿Te has enterado, no? Es decir, Manio me hizo para numerio. Probablemente Manio era un artesano que fabricó esta fíbula para encargo de Numerio. Aunque para ser sinceros, la autenticidad de esta fíbula se ha cuestionado en varias ocasiones. Os la enseño porque la opinión mayoritaria a día de hoy es que es auténtica. Pero sin duda el objeto con una inscripción en latín antiguo más famoso es el cipo del foro, una piedra con un texto en latín arcaico escrito en un alfabeto de influencia griega. Pero no hablaremos de esta piedra en este episodio porque a este hallazgo le dedicaremos un episodio entero más adelante, ya que está intrínsecamente relacionada con la historia de Roma. Si no te lo quieres perder, te aconsejo que te suscribas. Tú verás. A diferencia de los griegos que representaban a sus dioses con formas antropomórficas, los latinos no los imaginaban en un principio a los dioses como seres con apariencia humana. Creían que los dioses habitaban en cada rincón de la naturaleza, como una energía presente en plantas, animales y elementos, agua, viento y fuego, y también fuerzas sobrenaturales que dominaban la vida, la muerte y la concepción. Estas divinidades se conocían como numina, y en la concepción primitiva eran percibidas como una fuerza vital similar a la energía de Iwa, que se muestra en la película de Avatar, la cual conectaba a todos los seres vivos de Pandora. Esta visión cambiaría con la influencia de la cultura griega, etrusca y de otras culturas cercanas. Pájaros, serpientes, jabalíes y lobos eran animales sagrados para los latinos, quienes observaban su comportamiento para interpretar auspicios y predecir el futuro. Entre las divinidades latinas más importantes se encuentran Vesta, diosa del hogar, vinculada al fuego eterno que las vírgenes vestales mantenían encendido en el templo dedicado a ella. Vulcanus, dios del fuego. Júpiter, la deidad suprema asociada al cielo y considerada la figura central del panteón tanto latino como romano posterior. Marte, protector de la agricultura y al mismo tiempo guardián de las comunidades durante los conflictos bélicos. Saturno, dios de la agricultura y del tiempo, relacionado con la paz y la abundancia y la edad de oro de la humanidad.
Este periodo idílico de la creación del hombre dentro de la mitología griega y que influyó en otras religiones, como el cristianismo, en el que los dioses y hombres coexistían en armonía, fue descrito en detalle en nuestro episodio número 4, te lo dejo por aquí. Y es que durante las Saturnalias, que era una festividad romana, se celebraba esta era dorada, reviviendo días de prosperidad, igualdad y libertad, en honor a Saturno. Janus o Jano, este dios no tiene equivalente en la mitología griega. Es el dios de las transiciones, los comienzos y los finales. Si la religión romana existiera hoy, sin duda este sería el patrón de los proyectos. Se le representaba con dos caras, una joven mirando hacia el futuro y otra anciana contemplando el pasado. En el foro romano se encontraba un antiguo templo dedicado a Jano, conocido por sus dos puertas, llamadas las puertas de Jano. Estas se cerraban en tiempos de paz y se abrían en época de guerra. Juno, diosa de la fertilidad. Terra Mater, asociada a la tierra. Mater Matuta, relacionada con los recién nacidos, los puertos y el amanecer. Diana, vinculada a la naturaleza, la caza y la luna. Y finalmente destacan los Lares y los Penates. Los primeros eran dioses protectores del hogar, mientras que los segundos eran genios tutelares de la familia. La mayoría de estas deidades tienen equivalentes en la mitología griega. La interpretación de estas figuras divinas latinas coincide con muchos aspectos con las helenas. Esto sugiere que el significado y el papel de estas deidades fueron influenciados tanto por culturas vecinas como los etruscos y los griegos, como por un posible origen indoeuropeo común. De hecho, esta conexión compartida facilitó la asociación entre ambas mitologías. Por ejemplo, Júpiter se vincula con Zeus, Saturno con Cronos y Diana con Artemisa. Los latinos buscaban ganarse el favor divino a través de ritos y rituales que incluían sacrificios de animales. Además, adoptaron prácticas adivinatorias de los etruscos, como los augurios basados en el vuelo de las aves, y los auspicios, que interpretaban las entrañas de animales sacrificados, una costumbre muy arraigada en la cultura etrusca. Los latinos no vivían aislados. Al este se encontraban los sabinos, pastores asentados en las montañas. Al sur los volscos y los equos representaban una amenaza ocasional para sus cosechas. Sin embargo, el mayor desafío lo constituían los etruscos al norte. Una civilización avanzada que dominaba tanto el trabajo del hierro como el comercio marítimo. De los etruscos, los latinos adoptaron técnicas como el drenaje de las tierras pantanosas y el uso del arco en construcciones. A cambio, los latinos ofrecían lana, grano y soldados para apoyarlos en la guerra. El sistema social latino se organizaba en torno a clanes, que se agrupaban en ciudades. Estas a su vez formaban alianzas con otras ciudades para crear redes de defensa contra posibles enemigos extranjeros. En la guerra tenían costumbres variopintas, como el devotio, donde un guerrero ofrecía su vida a cambio de la victoria de la batalla. Esta costumbre se desarrolló en la República Romana, como el caso del cónsul romano Publio Deciumus, que echó mano de este recurso para sacrificarse y alcanzar la victoria en la Segunda Guerra Latina sobre el siglo IV a.C. La relación entre los latinos y el origen de Roma se encuentra en la tradición romana, con la leyenda de la Eneida, que nos cuenta cómo Eneas, después de visitar a su padre en el inframundo, llegó al Lacio. Allí, en la desembocadura del Tíber, se presenta ante el rey latino, quien gobernaba la región. El rey latino, impresionado por Eneas, ofreció la mano de su hija, Lavinia, en matrimonio. Sin embargo, Lavinia ya tenía un pretendiente, Turno, rey de los Rútulos, otro pueblo de la zona. Al enterarse de la propuesta, Turno entró en cólera y declaró la guerra de los troyanos. Como suele ocurrir desde el principio de los tiempos, los hombres volvían a pelearse por una mujer. Siendo la costumbre latina de buscar alianza, los troyanos se aliaron con Evandro, un griego arcaidio, que había fundado una ciudad a orillas del Tíber llamada Palanteo, en honor a su antepasado Palante. Y ya os figuráis algunos dónde está Palanteo. Sí, en el monte Palantino. A este personaje, o sea, Evandro, los romanos atribuyen también la creación del alfabeto latino. Durante la guerra se vivieron episodios trascendentales. Por ejemplo, Eneas fue herido gravemente por una flecha, pero fue salvado por un médico legendario troyano llamado Iapige, con la ayuda divina de Venus, como refleja este famoso fresco pompeyano que se encuentra en el Museo de Nápoles. También hubo momentos épicos, como cuando
Vulcano forjó una armadura divina para Eneas, a petición de Venus. Siempre digo que no hay nada como ser hijo de una diosa. Bueno, tal vez ser hijo de la hermana del rey. Uno de los momentos más impactantes de la guerra fue cuando Turno mató a Palas, hijo de Bandro y amigo cercano de Eneas. Este acto despertó en Eneas una sed de venganza que nos recuerda al episodio de la Ilíada, donde Aquiles se enfurece tras la muerte de Patroclo. Finalmente la guerra concluyó con el duelo épico entre Eneas y su némesis, Turno. Durante el combate, Eneas obtuvo la victoria y aunque Turno imploró clemencia, al notar que portaba la espada de Palas, Eneas decidió acabar con él. Este acto siguió la victoria total de los troyanos en Italia. Después de la guerra, Eneas se casó con Lavinia, hija del rey latino, pactó una alianza con los latinos y fundó la ciudad de Lavinio, en honor a su esposa, cumpliendo así la profecía de Júpiter. 30 años después de la fundación de Lavinio, Ascanio fundaría Alba Longa, donde su linaje daría lugar siglos después a la fundación de Roma. Pero esta historia la contaremos en el siguiente episodio. En resumen, los latinos eran un pueblo de origen indoeuropea asentado en el Lacio italiano. Según la tradición romana, su historia está vinculada a un origen troyano a través de la Eneida con estos latinos. Esta cultura tenía deidades asociadas a la naturaleza, costumbres únicas y una lengua cuyo eco resuena después de casi 3000 años. ¿Cómo evolucionaron los latinos con la influencia que tuvieron de otras culturas para dar lugar a una civilización que marcaría la historia de Europa y Occidente? Lo descubriremos en futuros episodios. Antes, conoceremos la legendaria historia de Rómulo y Remo. Suscríbete para no perdértelo. Gracias por ver este vídeo. Acuérdate de dar un like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Guías de Roma. Que los dioses os sean propicios.